Hola, buenas tardes y bienvenidos al Museo Liber. Antes de nada les pediría que quiten el sonido de los móviles y así no nos interrumpen durante la presentación. Bueno, hoy vamos a presentar, y tengo el gran placer de presentar las guerras de Helena de Marta Querol, que hacía tiempo que tenía ganas de tener a Marta aquí entre nosotros. Y quería agradecer, como suelo hacer al principio de estas presentaciones, a Banco Madrid, que es el patrocinador de nuestras actividades, a Bodegas Murviedro, que es quien nos regala el vino que tomaremos luego más tarde, a Ediciones B, que es quien ha publicado esta obra, Antonio Penades, que presenta hoy con nosotros y a menudo nos acompaña en esta mesa. A Sebastián Roa le quiero agradecer por su intención de estar hoy con nosotros, pero que desgraciadamente no ha podido, por razones profesionales, finalmente estar aquí entre nosotros. Quería agradecer sobre todo a Marta por venir aquí a presentar su libro. Y también la colaboración de los actores Carmen Rochina y Boro Guzmán y de Virginia Vivo y María Vicenta Porcar, que harán una lectura dramatizada de fragmentos de las guerras de Helena durante esta presentación y que están aquí. Y sobre todo quería agradecerles a ustedes, al público, por acompañarnos esta tarde y venir a esta presentación. Bueno, quería presentarles a Antonio, que la mayoría de ustedes conocen ya, pero para quienes no le conozcan aún, Antonio es licenciado en Ciencias de la Información, licenciado en Derecho, tiene el diploma de Estudios Avanzados en Historia de la Antigüedad. Como ven, es una persona muy polifacética, es un humanista de este siglo. Es profesor del curso de narrativa en el Museo Liber, en este museo, en esta misma sala, es donde imparte sus clases de narrativa, y desde hace, creo que ha hecho ya 8 has hecho, creo, y ahora va a empezar el 9º curso. Y con lo cual creo que es el decano de los talleres y el decano de los profesores en Valencia de narrativa. Él es autor de una novela histórica excelente, El hombre de Esparta, que relata muy bien cómo era la vida en Grecia, en la Grecia antigua, en la época de la guerra del Peloponeso. Es coautor del libro de ensayos 5 miradas sobre la novela histórica, de Ediciones Eboe. También es autor del Declive de Atenas, que es un ensayo histórico, que constituye el tomo 8º de la Biblioteca Histórica Universal, y también es autor de una crónica de viajes titulada Tras las huellas de Heródoto, que está pendiente de publicación. Además es Premio Ex Libris de honor del año 2012 y sobre todo es un luchador infatigable, un adalid en contra de la corrupción ahora mismo, y creo que ahora es a lo que más se está dedicando y por lo que tenemos que agradecerle todos por su labor. A Sebastián Roa pues no lo presentaré porque desgraciadamente no nos puede acompañar hoy, y con lo cual pues voy a pasar a presentar a Marta, que también conoceréis la mayoría de vosotros, pero por si alguno no la conoce o si alguno quiere saber algo más de ella. Marta es valenciana y estudió Ciencias Económicas y Empresariales, y luego se especializó en Gestión y Comercio Internacional, del Comercio Internacional, y más tarde en Ingeniería y Gestión de la Calidad. Se dedicó durante 20 años como profesional reconocida en el mundo de la gestión de la calidad, pero un golpe emocional le abrió los ojos y decidió dedicarse a la literatura, lo cual pues, bueno, pues fue una gran suerte para nosotros y mala suerte para la calidad, pero por lo menos así pues podemos leerla. Y bueno, pues esta fue su primera obra, El final del ave fénix, y esta obra sorprendió a la crítica, sorprendió al público y tuvo un tremendo éxito. Quedó finalista en el Premio Planeta de 2007
Y desde 2007 ha colaborado con el periódico Las Provincias y es autora de varios relatos cortos y colabora con diversas publicaciones, con diversos programas de radio, con tertulias culturales. Y su segunda obra es la que presentamos hoy, Las guerras de Helena, y ahora mismo pues está volcada con la tercera parte, con terminar esta trilogía. Bueno, pues ya no está volcada porque ahora ahora estará volcada en promocionarla. Bueno, primero en que se publique, ¿no? En pasarla a papel y luego a promocionarla, porque ella promociona que da gusto, hay que ver. Es un as de la promoción. Y bueno, y con esto pues termino lo que es el introducir a la mesa. ¿Qué decir de esta obra y de Marta? Pues básicamente, en general, lo que me sorprende, yo conocí a Marta a través de, bueno, pues de las presentaciones que hacemos aquí, porque vino a varias y luego se apuntó al curso de Antonio. Y a mí me chocó porque, en general, claro, a través de las presentaciones que hacemos aquí, pues acabas conociendo a muchos autores, y a través del mundo de la literatura, de las ferias, etcétera. Y bueno, pues conoces muchos egos de muchos tipos, y a menudo conoces muchas divas y muchos divos. Y es raro que un autor ya reconocido, un finalista de un premio Planeta, pues venga a un curso y se apunte a un curso, porque considera que nadie tiene nada que enseñarle. Y sin embargo Marta vino aquí y se apuntó a un curso de narrativa, y eso ya me sorprendió y me dijo mucho de cómo era su carácter y cómo era su talante. Es decir, que siempre tenía ganas de aprender más. Y también en las cenas que hacemos a menudo después de las presentaciones, y en las cuales pues nos conocemos más y se aprende de los secretos de la literatura, y habrá cosas que nos contaré, no te preocupes. Pues claro, yo supe que había insistido varias veces en corregir y en que le corrigieran esta obra, cosa que muchos autores no solo no les gusta que les corrijan, sino que a veces que cuando les corrigen no aceptan las correcciones. Ni las correcciones de amigos y familiares, ni las correcciones de profesionales de la editorial. Y sin embargo, tú tuviste que reescribir esta obra de cabo a rabo, y yo sé lo difícil que es reescribir. Yo escribo ensayos y es muy diferente. En novela debe ser mucho más difícil reescribir una obra y tener que tratar de cambiar, vamos, de remodelar el argumento, los personajes, de remodelar todo. Claro, tú me dijiste, es que me ha hecho polvo, pero tienes razón. Es que tengo que volver a... Lo digo en los agradecimientos. Sí, lo dices en los agradecimientos, de hecho, y eso dice mucho también de tu forma de escribir y de tu forma de encarar la literatura y de encarar una obra, porque hay muchos autores que por vagancia no lo quieren hacer, otros que no lo quieren hacer por ego, otros que no lo quieren hacer simplemente porque consideran que su obra es perfecta y no se debe de tocar ni una coma. Y sin embargo las obras se tienen que pulir, se tienen que trabajar, se tienen que... una obra difícilmente puede estar acabada, siempre lo difícil es darla al editor y decir, vale, ya la puedes sacar, ¿no? Y sin embargo, yo creo que en todo momento pues tú has mostrado esa humildad frente a la hoja o a la pantalla, en este caso, que he visto en pocos autores, y menos en autores ya reconocidos, y no en su primera obra, en su obra novel, sino en una segunda obra, cuando ya tenías una obra reconocida. Y bueno, y eso es lo que quería decir. Voy a dar paso a Antonio y luego seguro que en la discusión tendremos mucho más que decir. Muchas gracias.
Hola, buenas tardes. Gracias al Museo Liber por brindarnos este evento. Gracias a María Vicenta Porcar por la organización. Y yo simplemente voy a dar unas pinceladas sobre Marta, porque todos hemos venido aquí a escucharle a ella. Y resaltar que durante muchos años yo he estado trasladando a los alumnos del curso de narrativa del Museo Liber la idea de que la materia prima para la creación de la ficción debía partir en primer lugar de la imaginación, y que la vida de uno mismo, de su familia, o de lo que le han contado, que salvo honrosas excepciones no suele ser interesante. Y bueno, debo decir que he sufrido un cambio en esta opinión. El cambio, pues bueno, ha venido de la mano de la afirmación de García Márquez, de Vargas Llosa, de obras como las de Gerald Darrell, en las que, bueno, si no narran directamente lo vivido, sí que recurren a todo eso que le han contado de su familia, de su pasado, etcétera, etcétera. También este verano coincidí con Javier Rodrigo, con un amigo, en un taller que impartía Antonio Muñoz Molina y Elvira Lindo en una masía aislada en Menorca, en un sitio idílico. Y ahí ellos dos insistieron mucho en esa idea, que hay que hablar de lo que uno sabe de primera mano. Hay que recurrir a ese material, a lo que uno ha vivido, a lo que uno ha oído, a lo que uno ha palpado directamente. Luego, por supuesto, la imaginación engrandece, modifica, le da la forma literaria a todo esto, pero la materia prima principal para ellos es esto. Y en esta evolución de mis planteamientos, pues la verdad es que siempre he tenido presente a Marta, porque inicialmente cuando me planté con su primera novela, yo tuve mis reparos, porque eso de contar tan interesante es, justo la vida de tu familia tan interesante es, y me encontré la vida de tus antepasados, la vida de, en fin. Y me encontré con una historia apasionante, narrada desde la autoridad que da, pues bueno, haber tenido esa historia interesante tan de cerca. También hablar de Marta es resaltar que, bueno, casi todos los que estáis aquí sabéis que es una persona muy activa en redes sociales. Y me llamó la atención siempre desde el principio la elegancia con la que utiliza este recurso también. Porque suele ser, bueno, pues solemos tener a la persona que se planta y que se hace autobombo, se hace publicidad de uno mismo. Marta jamás. Digamos que para eso tiene su web, para eso tiene su perfil, y ahí habla para quien quiera interesarse por su obra, de sí misma, de su método de trabajo, de su visión del mundo literario, de su visión de la vida, etcétera. Pero cuando ella participa, complementa, opina en muchos otros sitios, de forma muy activa, lo hace con una elegancia digna de mención. Es más, muchas veces es demasiado reservada. Hay que decirle, por favor, Marta, comparte con los demás todo aquello que guarda relación con tus hitos, con tus presentaciones, con tus publicaciones, con tus novedades. Esta prudencia también guarda relación con el hecho de que ella haya sido fallera mayor de Valencia. Nunca en el mundo literario, cuando ella se mueve en el mundo literario, dice que ha sido fallera mayor de Valencia. Hombre, si le preguntan, sí, obviamente. Y cuando se mueve en el mundo fallero, ella nunca dice que es escritora, a no ser que le pregunten. Digamos que es una actitud de separación prudente e inteligente. Y luego, pues subrayar también lo que ha mencionado antes Alejandro. Vamos a ver, en un curso de narrativa, pues se suele apuntar quien tiene inquietudes literarias, quien no tiene claro cómo se hace esto, cuáles son las ideas, los errores a no cometer, etc. De repente, que se apunte a un curso de narrativa una escritora, pues llama la atención. Llama la atención y lo primero que ves es un gesto de humildad. Pero es que luego vienen las sesiones y vienen las horas de estar compartiendo con otros alumnos. Se puede decir que
el profesor y esta alumna estamos en un plano de igualdad ante el mundo literario. Mi gran sorpresa fue que jamás dijo nada respecto a su obra, a su experiencia, a no ser que se le preguntara, a no ser que además yo recurrí a ti y abusé de ti diciendo Marta opina, Marta di, pero ella jamás, digamos, quiso sobresalir sobre el resto de alumnos que estaba ahí. Y desde luego fue una maravilla contar con sus aportaciones y tener ocasión además de conocerla mejor personalmente. Entonces, Marta, pues en fin, quizás no, seguro, también por esa forma de ser tuya, pues todos nos alegramos tanto de tus méritos y de tus hitos literarios. Felicidades por todo y adelante. Gracias. Bueno, a continuación pues voy a dar paso a una lectura dramatizada. Bueno, vamos a poner primero una grabación. Unos segundos de confusión, apenas un silbido sordo, y todo había acabado. Tirada en la calle junto a su hija y con el cuerpo del hombre al que había amado hasta hacía tan solo unos meses, abatido por una bala certera, a Elena todo lo vivido hasta ese día se le antojó que estaba escrito en algún libro macabro de cuyas profecías no podía librarse. Por su mente pasaron en segundos una vida de tropiezos, su pasado lejano y reciente, y miró abrumada a la niña. Había intentado darle una infancia distinta a la suya y sin embargo estaba enredada en la misma tela de araña, la de un destino que no le daba tregua y se empeñaba en hacerle agachar la cabeza. Y ahora sí, la lectura dramatizada. Carlos, sí, Carlos y su amante Verónica en la cama de un hotel. No sé qué voy a hacer. Todas mis cosas están allí, en la casa. Y luego está la pequeña Lucía. Si casi no me la dejan ver. No seas aguafiestas. Con lo contenta que estoy yo. Para mí lo único importante es que estamos juntos tú y yo. Es lo que queríamos, ¿no? ¿Y de la casa? No te preocupes. No me dijiste que estaba tu nombre, ¿no? Entonces es tuya, atontado. La que tiene un problema es ella. Ya puedes ir haciendo las maletas. Nos mudamos. Bueno, no corras tanto. No las puedo dejar en la calle. Necesitarán quedarse allí durante algún tiempo hasta que Elena encuentre otro sitio. Sé que desde el día que se mosqueó y empezó a hablar de la separación lo estaba buscando. Tenía algo visto, pero no sé si lo ha firmado ya. Y pensar que hacía 6 meses, que habíamos comprado una casa nueva. Cómo cambian las cosas. Cualquiera diría que te arrepientes. Espera, ¿has dicho una casa nueva? Esa también es tuya, ¿verdad? ¿Cómo? Vamos, que no se la va a quedar ella. Solo está pagada la entrada y el dinero lo puso ella. Si todavía está en obras. Con lo que nos ha hecho esa, se merecería que la pusieras en la calle, de un puntapié. Eres demasiado bueno, después de cómo nos ha humillado. No digas barbaridades, anda. Además, Elena y yo estamos casados y lo seguiremos estando durante algún tiempo. Estas cosas son muy lentas. Ay, estás dándome la mañana, ¿eh? Con lo contenta que estaba yo. Carlos la siguió con la mirada. Se abría un nuevo y desconcertante futuro ante él. Jamás hubiera imaginado que Verónica fuera a formar parte de ese futuro. Sin embargo, ahora sentía la necesidad de aferrarse a ella como si fuera el remedio al fracaso en el que se había convertido su existencia. No podía haber tirado su matrimonio y su familia por la borda por nada. Tenía que ser la mujer de su vida.
En la siguiente escena, Dolores recibe a Elena y a Lucía en la estación. Elena cogió el tren a la carrera. Se rellenó junto a la ventana con la pequeña Lucía al lado. Hacía muchas veces ese trayecto, pero nunca con esa sensación de amargura y fracaso personal. De la familia, distanciada de todos, su único refugio y consuelo era Lucía, demasiado pequeña para compartir sus penas. El trabajo se había convertido de nuevo en la válvula de descompresión. Necesitaba liberar el sapo que brincaba en su garganta, desahogarse. El encuentro con su madre le permitiría descargar sus penas y encontrar el añorado consuelo, o al menos eso esperaba. Nadie como ella para comprender su sufrimiento, a pesar de la peculiar relación que mantenían. A fin de cuentas, además de ser su madre, había pasado por lo mismo. El paisaje se fue haciendo intermitente y difuso, y Elena abrió la codorniz para apartar de su mente aquellas reflexiones. El trayecto se le hizo interminable. Esperó a que el tren se detuviera por completo y comenzaron a bajar los pasajeros, antes de arramblar con todos los bártulos y empujar a Lucía hacia la salida, ordenándole a cada paso que no se alejara. Ya en tierra, Elena se las apañó para repartir la carga y liberar una mano con la que sujetar la inquietud de Lucía. Mamá, mamá, estamos aquí. ¡Uf! ¡Cuánta gente! Hija, pareces una gitana. ¿No sabes buscar un maletero? ¿Qué tal el viaje? Un poco pesado, sobre todo para Lucía. No ha parado quieta. Se ha pegado un par de trompazos corriendo por el pasillo que... Señorita, en los trenes no se corre. De hecho, no se corre en ningún sitio. Por lo que veo, sigue igual de atolondrada que siempre. Bueno, mamá, no empecemos, que acabamos de bajar del tren. Lucy, dale un besito a la abuela Lolo. Qué mala leche tienes, Elena. Soy su madrina, ya lo sabes. Me faltan 15 años para ser abuela de alguien. Por lo menos 15 años. A ver, Lucía, ¿quién soy yo? Apu Lolo. No, soy tu madrina. Madrina Lolo. ¿Mi maína Lolo? Eso es. Muy bien. Hay que ver, Elena. Qué desgracia. Es clavadita a su padre. Joder, mamá, dame un respiro, ¿no? Cada día más ordinaria. Debe ser el tiempo que has pasado con ese patán. Vamos, tendremos que coger un taxi. Si es que queda alguno, claro. Con la marabunta que se ha soltado, ni que vinierais en el borraguero. Podrías echarme una mano en lugar de mirarme con esa cara. Claro, hija, claro. No me había dado cuenta. No te preocupes, que yo me encargo de Lucy. Aunque ya podrías haberte traído un carrito para que la niña no fuera andando. Vamos, cariño, que hay que ayudar a mamá. Vamos primero al hotel, dejas todos esos trastos y luego te vienes a casa. ¿A casa? Bueno, ya me entiendes. No me gusta llamarla pensión. A nadie le importa dónde vivo. A fin de cuentas es como si fuera mi casa y además es mucho más razonable el precio que el de un alquiler. Por desgracia, a mi edad me toca mirar estas cosas. Con lo que yo he sido. Ya, claro. ¿Y cómo te va a ti? Muy bien, pero mejor hablamos luego, ¿no te parece? Entre que llegaron al hotel, subieron a la habitación y Elena sacó la imprescindible, bajo la disciplente mirada de Lolo, se hicieron más de las 8. Mamá, es muy tarde. Yo estoy sudando y me gustaría darme una ducha. Y Lucía debería comer algo rápido e irse a dormir. Pero si he dicho que vendríais a cenar. Podrá esperarse media horita, digo yo. Pues no. Los niños llevan sus horarios y hay que respetarlos. ¿Pero qué más dará? ¿Una hora arriba y abajo? ¿Qué más dará? Claro, de eso tú no sabes nada. No seas insolente. Yo he criado a 2 hijos y no voy a aguantar que me des lecciones. ¿Tú? ¿Criar 2 hijos? Eso tiene gracia. Me parece que no ha sido buena idea eso de venir. No te preocupes, mamá. Nos veremos mañana. Sí, hija, sí, tú a la tuya. Pero cuando se viaja con niños, uno se trae a la nani y se evita estos problemas. A veces me asombro de que seas hija mía. ¿Y yo? ¿Estás segura de que no me cambiaron por otra? Ay, qué insoportable estás, como siempre. Insoportable como siempre, querida. Me voy. Se despidieron mecánicamente y tras cerrar la puerta, Elena se dejó caer sobre la cama. ¿Tienes hambre, Lucy? No. Pues es hora de cenar. Mira, llamaré al room service a ver qué nos pueden subir. ¿Una sopita? ¿Te apetece? Lucía no respondió. Los rincones de la habitación despertaban en ella mucho más interés que cualquier manjar. La última escena en casa de Elena. Elena, Lolo, Dolores, Lucía
escuchan una noticia en la televisión. Madrina, ¿por qué lloras? Los ojos de su abuela se mantenían fijos en la cara consternada de Arias Navarro, que con voz de ultratumba afirmaba: españoles, Franco ha muerto. Lucía, hoy es un día funesto para España. Ha muerto un gran hombre. Era algo nuevo ver a su abuela mostrando sentimientos como los de todo el mundo, a pesar de haber presenciado numerosas discusiones entre ella y su madre, algunas muy violentas, pero siempre dentro de un tono de dureza y rabia que le habían dado una imagen inconmovible de aquella mujer traslúcida. Bueno, mamá, ese gran hombre ha hecho muchas barbaridades y nos ha sumido en un retraso considerable en muchos temas. Lo que me inquieta es cómo me voy a encontrar el ambientillo en la fábrica. Ya no está esa malnacida de Juan y he conseguido volver al orden a las maquineras. Pero esto, no sé. Y no sé si se va a volver a liar en este país de Sagitario. De esta o nos vamos al hoyo, o de nuevo España despierta del letargo y se convierte en un país europeo. ¿Qué quieres decir con que se vuelva a liar? ¿Que es un país de Sagitarios? Hija, en España ha habido muchas luchas, muchas guerras promovidas entre hermanos, alimentadas de odio. Estamos en un momento en que puede pasar cualquier cosa. Los cambios siempre producen temor, rechazo. Y el miedo es peligroso, porque puede sacar lo peor de cada uno. ¿Lo entiendes? ¿Va a haber una guerra? Ay, espero que no, pero cualquiera sabe. 40 años son muchos para mantener cerrada una olla a presión. Y o la abren poco a poco y siguiendo las instrucciones, o saldremos todos volando. Hija, qué culinaria estás. Pero te diré una cosa. Sin él, España no volverá a ser la que fue y todos pagaremos las consecuencias. ¿Por qué te crees que el generalísimo tenía la mano tan dura? Pues porque sabía que este país tiene los instintos muy bajos y había que controlar todo. Había que controlar y mantener el control. Hemos disfrutado de un país, de una paz y una prosperidad envidiables. ¿Quién habría soñado ni tan siquiera con que alguno de nosotros pudiera cobrar una pensión? ¿Quién? Con que cualquiera pudiera disfrutar de una sanidad gratuita. Somos la envidia de Europa. Ya, siempre que no opinemos de nada. ¿Envidia? ¿De qué, mamá? Somos los mudos de Europa. ¿Y qué? ¿Tan importante es eso de opinar? Cada uno en su casa opina y habla de lo que quiere. ¿No lo has hecho tú siempre con esos amigos rojeras que te gastas? Pero de ahí a ir soliviantando a la gente con arengas peligrosísimas, hay una diferencia muy grande. ¿Qué soliviantando, madrina? No sé cómo explicarte. Además, estoy muy nerviosa con todo esto. Que te lo explique, la sábelo todo de tu madre. Cambiemos de tema, que Adelaida está a punto de llegar y no es una conversación muy apropiada. Mira, la que critica la censura. Pero ¿qué es soliviantar? Hacer o decir cosas que llevan a la gente a conductas agresivas o incitan al enfrentamiento. Vamos, lo que tu abuela está haciendo conmigo es su especialidad. ¿Incitan? Sí, provocan, hacen que alguien haga algo. Y ya está bien, hija, que te pones de un pesadito con tanta preguntita. En ese momento sonó el teléfono. ¿Sí? Hola, Marga. Casi no te oigo. ¿Qué barullo tienes en casa? ¿Una fiesta? ¿Cómo que tienes una fiesta en casa? Mujer, un poco exagerado, ¿no? Tampoco es para celebrarlo. Bueno, gracias por avisar. A la siguiente me apunto, pero ahora no estoy de humor. Besos. Ya ves, tú echa un drama y Marga brindando con champán. Ha ido toda la panda a celebrarlo. Tenía una botella guardada desde hacía años para este día. Esa mujer nunca me gustó. Hay que tener mal gusto para celebrar la muerte de este hombre. A mí tampoco me hace gracia, pero la entiendo. A su familia se las hicieron pasar moradas por ser republicanos. A su padre casi lo fusilan y perdió su plaza de médico anestesista, sin más razón que su ideología. ¿Ves lo que te comentaba, Lucía? En cada casa hay una historia y cada uno guarda unos recuerdos diferentes de estos años. A nosotros y a otros muchos no les fue bien, pero hubo quien lo pasó muy mal. Incluso muchos perdieron la vida y eso ha alimentado un odio reprimido que ahora podría salir de golpe. Pues entonces, mejor celebrarlo con champán que pegando tiros, ¿no? En ese momento se escuchó girar la llave. Adelaida había vuelto.
Me retiro a mi habitación. Estáis las dos por civilizar. Buenas noches, señora Dolores. Doña Dolores, Adelaida. Doña Dolores. Se lo he repetido 1000 veces. Buenas noches. Elena y Lucía se miraron con complicidad. La pequeña encogiéndose de hombros, sin entender qué mosca le había picado a su abuela. Fin de las escenas. Bueno, muchísimas gracias. Y ahora sí, vamos a escuchar a Marta. ¿Es este? Sí. Vale. Bueno, buenas noches a todos. Aunque no lo parezca, estoy muy nerviosa porque veo muchas caras amigas, veo gente, algunos que me conocen casi desde que llevaba pañales, como el que fue mi pediatra. Y bueno, y ver a tantos amigos y tanta gente conocida, pues siempre a uno le llega al corazón y le provoca sensaciones que hacen que no esté con toda la lucidez a lo mejor que debiera, ¿no? Hoy debería de estar aquí Sebastián Roa, no ha podido por problemas de trabajo, sé que le hacía una ilusión enorme, tanta como me hacía a mí que viniera, y la verdad es que me hubiese gustado que hablase él más de mi novela que yo, ¿no? Pero bueno, no me queda más remedio que ser yo la que hable un poco de lo que he escrito. También haré unos pequeños comentarios de lo que han dicho Alejandro y Antonia, a los que les estoy muy agradecida pues por estar en esta mesa y por el cariño que siento, ¿no? Yo, que ellos mismos, por todo lo que han dicho. La verdad es que cuando yo escribí el final del Ave Fénix, yo no sabía que iba a escribir una novela. Yo me puse a escribir un relato que sí que era personal, que sí que era autobiográfico, que es el prólogo. Un relato que si yo hubiese sabido que lo iba a leer más gente lo habría escrito con más pudor, probablemente me habría vaciado menos, pero también creo que hubiese sido menos ¿cómo decirlo?, menos potente, ¿no? Yo creo que a la gente le ha llegado mucho ese prólogo por la veracidad, por la realidad, por los sentimientos que son universales, que no eran míos particulares, sino de mucha más gente que ha podido compartirlos. Y de hecho, en su día cuando se publicó la novela, mucha gente se ponía en contacto conmigo solamente para darme las gracias por ese prólogo. O sea, acababan el prólogo, no habían continuado leyendo la novela y me escribían, ¿no? Entonces, yo empecé, como digo, con ese pequeño prólogo, que era un desahogo mío personal, y cuando terminé, pues me di cuenta que escribir era algo que me apasionaba. O sea, que me proporcionaba una satisfacción y una sensación personal que no había sentido nunca. Y me di cuenta de que no le va a poder dejar jamás. O sea, es como el que coge un vicio y sabe ya que está enganchado y que nunca más va a poderlo dejar, ¿no? Es como una droga. Suena fuerte, pero es así. Entonces me planteé el escribir una historia a partir de ese prólogo que tenía terminado y que, como digo, sí que era una vivencia personal. Claro, a mí eso me pilló pues trabajando en el mundo de la empresa, como han comentado, y no tenía mucho tiempo ni para irme de viaje a buscar escenarios, ni para meterme en una biblioteca a escarbar documentos antiguos, ni nada. Entonces yo me planteé que qué es lo que yo conocía lo suficientemente bien como para poder escribir con autoridad de algo. Entonces yo lo que conocía era mi ciudad, a la que adoro, los negocios en los que yo me había movido, que entre ellos pues estaban evidentemente los de mi familia, y anécdotas que yo había ido oyendo pues tanto de mi familia como de amigos, como de otra serie de gente, y todo eso me podía servir como podían ser los mimbres, ¿no?, para crear una historia. Y es lo que hice. Y me puse a escribir, me planté en el año 34 y así comenzó el final del Ave Fénix. Empiezo hablando de esta novela porque es que en realidad Las guerras de Elena es parte de esa novela. El final del Ave Fénix empezó a crecer, cada vez tenía más información, cada vez se me ocurrían más historias, cada vez pescaba una anécdota que tenía olvidada y decía, hombre, pues esto lo quiero contar también. Y claro, yo me di cuenta que si pretendía que alguien de mi familia se leyese mi primer manuscrito y les planteaba una obra de 2.500 páginas, pues no la iba a leer nadie, ¿no? Porque el susto que se podían llevar de ver un mamotreto así podía ser tremendo. Entonces decidí que mejor acababa más rápida lo que estaba escribiendo, que ni siquiera era consciente de que fuese una novela, o sea, no sabía muy bien qué estaba haciendo. Y
le di un final y pensé, bueno, y con toda esa información que se me ha quedado en el tintero, pues como yo lo que quiero es seguir escribiendo, pues yo iré escribiendo el resto de la historia, la iré desarrollando. Entonces terminé el final del Ave Fénix y claro, ya cuando se publicó, y bueno, cuando quedó finalista del Premio Planeta, que es cuando empecé a pensar que a lo mejor había escrito algo que valía la pena y que se podía publicar, y ya cuando se publicó y vi la acogida que tuvo y demás, pues yo ya estaba enfrascada en Las guerras de Helena, que eran el periodo que en el final del Ave Fénix pasa muy rápido y que va del año 67 al año 76. En esta, digamos, spin-off o novela río, como se quiera llamar, tuve que elegir en qué momento empezaba, ¿no? Porque claro, estoy contando una parte de la historia que ya está contada en el final del Ave Fénix, pero no está desarrollada, está simplemente esbozada. Y pensé que un momento bueno para empezar era un momento de crisis, un momento de ruptura, un momento que en la primera novela era muy fuerte y que era el que iba a cambiar la vida de todos los personajes que intervienen en esta novela. Es una saga familiar y en ese momento fue en el que dije, pues aquí va a empezar Las guerras de Helena. Y comencé a escribir y en esta parte, así como en el final del Ave Fénix, me pilló pues eso, recién descargada mi pena y a lo mejor pues la desarrollé de una manera mucho más intimista. En esta segunda novela, digamos que ya estaba metida estaba como los niños, enjugazada, ¿no? Estaba ya con la cosa de voy a ver si escribo y me lo voy pasando bien y me voy inventando aventuras y demás, ¿no? Entonces, aunque como muy bien ha dicho Antonio, me he basado en anécdotas familiares y en cosas que conocía bien, he ido aportando pues mucha ficción, entre otras cosas porque también era consciente de que la gente me iba a leer, cosa que no me pasó con el final del Ave Fénix cuando la escribí porque nunca pensé que llegase al gran público y sabía que tenía que darle una agilidad a la historia, que tenían que pasar muchas más cosas, que no se podía basar en lo que es lo cotidiano, en lo normal, en lo que a todo el mundo le ha pasado, ¿no? Y entonces en esas guerras de Helena ya fui metiendo pues otra serie de elementos distintos a los que habían en su momento en el final del Ave Fénix. Lo que sí que hice por aquel tiempo, la tenía ya prácticamente terminada, creo yo, el borrador cuando empecé el curso tuyo, me parece, que tenía ya el primer borrador medio terminado. Pero yo era consciente de que yo tenía carencias. Yo había escrito una novela, había llegado a ser finalista del Premio Planeta, pero yo me imagino que sí, que tengo pues... No todo el mundo puede escribir y no todo el mundo puede cantar y no todo el mundo puede pintar, me refiero bien, ¿no? O sea, con unas condiciones aceptables como para que sea algo para mostrar a los demás, ¿no? Entonces, yo se ve que tenía ese pequeño don de escribir, pero me faltaba mucho, mucho, mucho para pulirlo. De hecho, yo siempre digo que no me considero escritora todavía porque creo que estoy aprendiendo cada día, ¿no? Entonces, yo pedí un informe de lectura. Y en ese informe de lectura de Las guerras de Helena, como cito en los agradecimientos, una persona a la que yo contraté, que la conocía por su blog, era una persona que yo le había visto hacer unas críticas durísimas, pero sangrantes de algunas obras, y pensé, esta es la que me tiene que juzgar a mí, porque seguro que si hay algo que sacar, ella me lo va a sacar, no me va a hacer un trabajo complaciente por el hecho de que yo le esté pagando, ¿no? Me hizo un informe de lectura que prácticamente me destrozó la estructura de la novela. O sea, me dijo muchas cosas buenas, pero me dio un par de guantazos muy gordos. Y claro, yo siempre me pasa igual, las primeras 48 horas me las paso llorando diciendo, pobrecita de mí, qué mal, esto no tiene remedio, no lo voy a poder solucionar, no sé qué. Y cuando pasan las 48 horas esas de autocompasión, digo, ¡hala, se acabó! Ya puedes ponerte a trabajar, puntos fuertes, áreas de mejora, yo como en la calidad, como mis compañeras de consultoría, que las tengo por aquí también. Y bueno, puntos fuertes, áreas de mejora, y me planteé qué es lo que tenía yo que hacer con aquella novela que tenía, que, como me decía ella, estaba muy bien y era muy interesante, pero había cometido errores de punto de vista, errores de estructura y demás. Y me puse a replanteármela mientras hacía el curso de Antonio, porque yo me daba cuenta que a mí me faltaba base teórica. O sea, no todo está en que uno puede tener una voz muy buena, pero si no aprende a modularla, puede pegar unos gritos y soltar unos gallos horrorosos, ¿no? Entonces, no todo está en tener la capacidad de hacerlo, sino que hay que pulirla, hay que trabajarla. Hay que aprender cada día. Y la verdad es que nunca me alegraré bastante de haber hecho ese curso, no solamente por lo que aprendí, sino por la gente que conocí, que también muchos de ellos están aquí, y que creo que hicimos pues, un grupo fantástico, con una complicidad tremenda, que aprendimos todos de todos.
había de todo, pues lectores compulsivos, escritores en ciernes, artistas polifacéticas, bueno, yo creo que fue no sé si es que tuve mucha suerte, pero me tocó un grupo fenomenal, ¿no? Y con lo que aprendí y con lo que tenía del informe de lectura, como he dicho, pues me replanteé las guerras de Elena y ya creo que conseguí darle el giro o la inercia que tenía que seguir la novela para que se pudiese entender por parte de todos. Como he dicho antes, la empecé en un momento crítico de la historia de esta saga familiar y la dividí en 3 guerras porque la primera guerra es una guerra de secesión, es una guerra de ruptura, de separación, es una guerra en que se van a tambalear los cimientos de las 2 familias. Luego, igual que pasa con los países y con todo, una vez las rupturas ya son efectivas, las tiranteces no bajan, al revés, a veces suben. Y la guerra fría a veces puede ser tan dura o más como lo es la guerra frontal, la guerra en que tienes a tu enemigo enfrente, ¿no? Cuando lo tienes lejos y sabes que te está intentando hacer daño por lo bajo, muchas veces la tensión puede llegar a ser muy superior a la de incluso la confrontación. Y luego la última guerra de esas guerras de Elena es una guerra a muerte porque por la inercia del negocio, por el desarrollo del país, por la escena que hemos leído ahora mismo, pues que España estaba atravesando, acababa de morir Franco, empezábamos a abrirnos, salíamos de la autarquía, nuestra región siempre fuimos pioneros en exportar. Ahora pues parece que es que aquí no hagamos nada bien, pero Valencia ha sido pionera en muchas cosas y el tejido empresarial valenciano ha sido muy potente y fuimos los primeros en salir fuera, como digo, a exportar. Íbamos en muchísimas misiones comerciales, la mayoría de los que iban eran valencianos. Y bueno, pues en esas misiones comerciales, Elena decide irse con su muestrario, con su maleta, a los países árabes. Y claro, una mujer sola en Oriente Medio en los años 70, pues como comprenderéis, la situación es bastante peligrosa. Y si encima cuando llegas a Beirut estalla la guerra, pues la situación es todavía más peligrosa, ¿no? Entonces ahí sí que ya se mete Elena en una guerra de verdad, en una guerra de las que matan y mueren y llega incluso a peligrar su integridad física, ¿no? Entonces, como digo, se mezclan muchas tramas, unas son psicológicas, unas son reales y muchas de ellas me vinieron dadas pues, por anécdotas que tenía yo familiares, pero que luego yo he fabulado y he ficcionado y he añadido lo que me ha parecido, ¿no? Aquí vais a ir viendo una serie de imágenes. Esto, por ejemplo, es la portada de la revista de la Feria de Muestras del año 67, la que habéis visto hace un momento. Yo la había programado para darle con el dedo, pero no sé qué ha pasado, que ahora pasan solas. Bueno, pues eso. Esta es la portada oficial de la revista de la Feria de la Moda Infantil del año 67. O sea, ya entonces en Valencia estábamos celebrando la feria que, por desgracia, creo que acabamos de perder, ¿no? Me parece. Bueno, viendo fotos en mi casa de esa feria, porque claro, muchos lo saben que mi familia se dedicaba a la moda infantil, ¿no? Y ambos se exponían en la feria de muestras. Pues yo empecé a ver estas fotos que estáis viendo, esta es mi madre, ¿vale? Y me hacía mucha gracia porque en todas las fotos estaban, esos eran los políticos de la época, porque entonces venían a inaugurar la feria los ministros, incluso vino don Juan de Borbón y el príncipe, bueno, todas las autoridades. Las ferias de muestras entonces no eran como ahora algo tan corriente, entonces eran un gran evento. Entonces me hizo mucha gracia ver esta secuencia de fotos en las que todos le estaban dando la mano a mi madre, mirándola con cara de bobos, no había manera de que le soltaran la mano. Yo he puesto 3 fotos, pero tengo como 7, 8, 9 fotos que se repite exactamente la misma escena, y a mí viendo esas fotos me entró la risa y pensé, pues mira, me darían para una escena muy divertida en la feria, en que efectivamente se ve el contrapunto entre la mentalidad de la época, en que las mujeres, la mayoría, no trabajaban, en que no habían mujeres empresarias, encima una mujer alta, guapa, yo qué sé, pues que se salía un poco de los cánones también normales españoles, y bueno, y me hizo gracia pues eso, la carita que tenían todos, y a partir de ahí desarrollé una escena. ¿Qué pasó ahí en la feria? Yo no tengo ni idea, a mí nadie me contó nada, yo simplemente vi las fotos, me hizo gracia y he desarrollado pues una parte en la feria a partir de ver esas fotografías. Lo mismo ocurre en las siguientes imágenes también. A ver, vale. En la novela hay muchos momentos de tensión, y lo mismo en momentos de tensión que se suceden en sitios de agua, como sitios de fuego, como ahora veremos, ¿no?
pero a mí me hacía ilusión el incluir lo que fue Benidorm en aquella época. O sea, en la época en que yo narro la novela es el boom de Benidorm, es cuando allí el boom de la construcción, los grandes edificios. Y esa es una foto de Torrecoblanca, que es los apartamentos que aparecen en la novela, y que eran entonces la torre más alta de Benidorm. Claro, imaginaos lo que ha llovido desde entonces, que ahora esto se ha quedado como chiquitín, chiquitín, es una torre enanita, ¿no? Pero entonces era un prodigio de la arquitectura moderna de la época. Y en esa piscina se produce otra escena de tensión bastante grande dentro de la novela. Como decía, entre los otros escenarios que hay donde también se producen grandes dramas es en el fuego, en el incendio. Precisamente este incendio fue muy gracioso como se me ocurrió. Y se me ocurrió porque como estoy un poco cansada de que todo el mundo piense que es que esto es la historia de mi familia, porque no lo es, dije, pues ¿sabes qué voy a hacer? Quemo la fábrica y cambio de sector y ya está, y se acabó. Y entonces cogí y le prendí fuego a la fábrica. Entonces me pasé allí viendo los efectos que un incendio puede tener en el ser humano, cómo afecta a los pulmones. Bueno, me pasé unos días investigando en 1000 historias para saber cómo narrar una escena de un fuego potente con una persona por allí intentando rescatar a otra y demás, ¿no? Entonces, pues ahí surgió otra escena que además le va a dar un giro muy grande a la historia. A partir de ahí la historia creo que empieza como a acelerarse, ¿no? La España de la época es muy importante también, tanto en las 3 novelas, porque como le decía Alejandro, la tercera la tengo terminada y ahora mismo está en fase de lectura, aunque aún me la están corrigiendo, que tengo por aquí una persona que me debe una serie de cosas, pero bueno, ya tiene tantas correcciones ya que me dijo esta persona, pues mándala, que no pasa nada porque está bien, pero aunque luego te corrija yo 4 cosas, no pasa nada, la puedes enviar, ¿no? Pero el contexto histórico a mí me apetecía incluirlo. O sea, esto no son los episodios nacionales ni yo soy Benito Pérez Galdós, pero sí que me apetecía dejar testimonio de lo que era una época de España sin meterme en disquisiciones políticas, o sea, más a nivel social, a nivel de cómo cada familia vivía las circunstancias y además dentro de un contexto muy concreto, ¿no? Porque era la Valencia urbana de una familia de clase media alta, me refiero que habían muchas vivencias diferentes, no era lo mismo la Valencia rural y no era lo mismo la clase obrera y no era lo mismo, yo me he ceñido a lo que era el entorno de las familias en las que se desarrolla, ¿no? Pero bueno, estos personajes y estas escenas aparecen en la novela, ¿no? He rescatado programas de televisión, presentadores, noticias, aquello es la bomba que puso ETA, creo que fue, sí, de Carrero Blanco, pues todo ese tipo de situaciones aparecen en la novela. Y luego, a partir también si pasamos a la siguiente, esto es Beirut y ese es el Hotel Holiday Inn antes de la guerra, ¿vale? Eso es el hotel antes de la guerra. Resulta que realmente, y eso sí que es una anécdota mía familiar, mi madre se fue a Beirut con su equipaje y le pilló la guerra allí. Mi madre se fue a la feria de Mofitex con una comisión de la Cámara de Comercio de Valencia y bueno, primero estuvieron que si iban, que si no iban, porque el ametrallamiento del autobús que hicieron pues fue anterior al viaje. Estuvieron pensando si se anulaba la misión comercial, pero al final en la Cámara de Comercio se decidió que como había tregua y parecía que todo estaba en paz y que la guerra no iba a estallar, pues que se iban todos para allá. La casualidad fue que se fueron a Beirut a la guerra, era el segundo viaje que hacían, y la guerra estalló. Y entonces, en ese hotel está un año, se producen, digamos, una serie de capítulos antes de que estalle la guerra, y después, cuando estalla la guerra, que esa imagen segunda es cómo ha quedado el hotel. O sea, el Hotel Holiday Inn sigue de pie, en la feria se hacía en los propios bajos de ese hotel, y el hotel ahora mismo está así, lo han dejado como una especie como de monumento a la guerra, un poco para que la gente se dé cuenta del horror que fue aquello. El mapa que se ve, la parte verde, digamos, es donde estaba la frontera entre una facción y otra de los que estaban luchando en Beirut, y la zona de los hoteles fue la zona más bombardeada. Entonces, yo recordaba que mi madre había estado en esa feria y que mi madre se había quedado allí porque cuando empezó la guerra cerraron el aeropuerto y nadie podía salir de Beirut, pero cuando se dictó una tregua, el aeropuerto se abrió y se decidió que la misión española se volvía a España. Y mi madre dijo que no se volvía, que a ella le había costado muchísimo dinero y muchísimo esfuerzo llegar
a Beirut y que si la feria se hacía, ella no se volvía sin un pedido. Ella tenía que hacer pedidos para mantener a su casa y para mantener su negocio. Y se quedó. Y yo cuento una escena que nunca ocurrió, pero sí que ocurrió que en la habitación de abajo de la que estaba mi madre entró una ráfaga de metralleta, había allí un matrimonio judío, a la mujer le dio un ataque de histeria, bueno, salieron corriendo del hotel. O sea, se vivieron situaciones muy dramáticas y yo te solo recordaba porque yo era muy pequeña entonces. Y saber que tu madre está allí y estás viendo en el telediario las bombas y la guerra y los ametrallamientos y tal, pues claro, estás preocupada y es algo que te marca. Y era algo que yo quería reflejar en la novela y no sabía muy bien cómo meterlo, pero al final conseguí en la trama inventarme una historia casi no digo que de espionaje, pero sí de mucho misterio policíaco y demás, que como digo, nunca existió, pero bueno, que yo a raíz de esa anécdota familiar de que a mi madre le pilló allí la guerra, decidí desarrollar esa parte de la historia, ¿no? Por eso digo que con pequeñas, así, esto es una imagen es una foto bastante famosa del hall del Hotel Holiday Inn con un falangista de los que luchaban en Beirut, ya con el hotel prácticamente destruido y tomado por las tropas, ¿no? El hotel se quedó hecho un desastre, de hecho ardió, o sea, se quemó entero. Y yo recuerdo a mi madre verla llorar mientras ardía el Hotel Holiday Inn y lo veía en la televisión en casa, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas sí que quería yo plasmarlas y me dieron lugar, fueron como un poquito la semilla para desarrollar una historia brutal, pero una historia que, lo digo, nada tiene que ver porque, vamos, no tengo ni idea ni de cómo se desarrolló la feria. Yo era muy pequeña entonces y no tengo información. Sí que tenía, por fortuna, mucha información de esa feria, de Mofitex, tenía el número de expositores iniciales y la lista definitiva, que luego la pasaron por una especie debía ser un telex o algo, porque es en un papel cebolla, tengo ahí en casa con los que quedaron de expositores y eso, y tenía las fechas y a partir de esas fechas me fui documentando en el periódico Las Provincias, que me pusieron a mi disposición la hemeroteca, y me encerré allí y me empapé todos los periódicos de todos los días para ir viendo todas las noticias que la agencia EFE había ido dando sobre la guerra, para yo poder minutar o pautar el desarrollo de esa parte de la historia, porque claro, yo ni he estado en Beirut, ni lo conozco, ni evidentemente en los años de la guerra, como digo, era pequeña y no tenía información. Lo que he intentado es ser muy fiel a lo que fue la realidad en cuanto a los hechos históricos, las fechas y cómo se desarrolló todo, porque es como yo me sentía cómoda. O sea, esta es una novela realista y si yo hubiese inventado X cosas, no me habría sentido cómoda al escribirla. Yo necesitaba sentirme segura de que lo que estaba poniendo había sido así, ¿no? Porque, como ha dicho antes Antonio, es importante que uno escriba de lo que conoce y domina. Entonces, lo que no dominaba, me preocupé de documentarme y de aprenderlo y de saberlo y de irlo desarrollando. Y creo que al final de todo he conseguido una novela que mezcla una parte de tensión psicológica, una parte de misterio, una parte de intriga, una parte de historia de amor, de romance. O sea, tiene un poco de muchas cosas y el conjunto en general, pues la gente que la está leyendo me está diciendo que le engancha, que es una palabra como muy peyorativa, me parece que es que lo que engancha es malo. Pero yo cuando leo lo que quiero es que las novelas me enganchen y me apetezca seguir leyendo, ¿no? Y un poco es lo que he intentado, que la gente se lo pase con la novela también como me lo he pasado yo cuando la he escrito, porque la verdad es que lo disfruté mucho. Y nada más. Si alguien tiene alguna pregunta. ¿Hay alguna pregunta para Marta? Marta, al final hizo pedidos tu madre, ¿lo puedes contar? Se volvió con la maleta llena. Porque encima, como quedaron muchos menos expositores, porque las cifras no me acuerdo, las que ponen en el libro son las reales, pero no recuerdo si iban a ser 360 expositores y se quedaron en 250 o 225 o algo así. Entonces, quieras que no, además queda muy gracioso porque estaban clientes y proveedores alojados en el mismo hotel y encima no podían salir. Entonces no tenían nada mejor que hacer que bajar a la feria, de partir unos con otros, porque encima, según me contaba mi madre, y además luego lo he leído en algún blog también en internet de otras personas que también vivieron aquellos momentos, dentro de los hoteles era como un micromundo. O sea, allí dentro parecía que no pasaba nada. O
sea, las bombas las veías que estaban cayendo al otro lado de esa línea verde, pero dentro de tu hotel los lujos seguían, los camareros seguían, se veían algunos pequeños detalles. Mi madre me contó uno, que lo he plasmado en el libro, que una noche cenando en el restaurante ella vio como uno de los camareros cogía un muslo de pollo que se había quedado a mitad en un plato y se lo iba comiendo por el camino porque se ve que en su casa no llegaba, el avituallamiento no llegaba, ¿no? Entonces, claro, ella se quedó y la gente que había allí no tenía nada más que hacer que bajar a la feria a comprar o comer en los restaurantes o gastarse el dinero en las 4 tiendas que habían dentro del hotel. Entonces, sí, se volvió con la maleta llena de pedidos. Y de hecho hay una anécdota muy graciosa, que esa no la sé, mi madre se enteró después, claro, pero yo llamaba a fábrica para ver si tenían noticias de mi madre, porque las conferencias eran casi imposibles, y el que era el contable de la fábrica, Ramón, me hizo mucha gracia porque le llamé y le dije, oye, que la mamá me ha dicho que se queda allí, que no se vuelve. Sí, ya lo sabemos, que hemos hablado con ella y nos hemos ido a comprar champán para brindar por la jefa con más cojones de España. Y me lo dijo así. O sea, eso es real, eso es verídico, ¿no? Entonces, esas son anécdotas que yo las tengo guardadas de cuando era pequeña, ¿no? Y que me dan una idea de la fortaleza que tenía mi madre y que me apetecía plasmarlo. Digo, jolín, de una mujer así, pues ese tipo de cosas hay que ponerlas, ¿no? ¿Una pregunta más? Yo tenía otra. Sí. ¿Cómo ha sido interiormente la experiencia de escritura de la primera, de la segunda y de la tercera? ¿Cómo ha sido la evolución? Pues eso no lo he dicho, pero ha sido muy dura. Ha sido muy dura, porque la primera, como era totalmente inconsciente, cuando tú escribes algo que piensas que van a leer 4, pues estás la mar de tranquilo, ni te preocupa si está bien escrito, si está mal escrito, pues lo pones lo que te parece. En fin, que el nivel de inconsciencia era muy grande. Y de hecho incluso la mandé al Premio Planeta sin corregir por nadie. Pero entre otras cosas es que no me daba ni tiempo, porque dijimos, bueno, ¿y para publicar qué hacemos? Y tal, pues mira, pues igual el Premio Planeta, que se celebra ahora enseguidita, pues la mandamos a ver qué pasa, ¿no? Claro, la segunda ya no. La segunda ya sabes que la gente la está esperando, que te han leído, que encima con la anterior has quedado finalista del Premio Planeta. Dices, vamos a ver qué hago ahora con esta, ¿no? Entonces, el nivel de responsabilidad era mucho mayor, la presión era mucho mayor, los miedos también eran mayores. Encima yo era mucho más consciente de mis carencias, porque en la primera no es que no fuera consciente de mis carencias, es que como no me planteaba nada, pues tampoco me preocupaba nada, ¿no? Pero en la segunda sí. O sea, en la segunda decía, vamos a ver, tú tienes que aprender a escribir. Tú tienes que mejorar tu técnica, tú tienes que dar la talla de lo que la gente está esperando, ¿no? Ahora tienes unos lectores ahí y lo que no puedes hacer es cualquier cosa. Y entonces la segunda la escribí con muchísima más responsabilidad, siendo mucho más consciente de que había lectores, cuidando, por ejemplo, algo que a ver, voy a explicar una cosa que no lo he dicho antes. La novela que yo envié al Premio Planeta no es exactamente igual que esta que tiene aquí Alejandro. Cuando quedé finalista y me mandaron el informe de lectura y demás, y yo empecé a moverme por editoriales y agencias literarias y tal, conseguí que me mandaran 2 o 3 informes de lectura de agentes literarias. Me lo mandó Kerrigan, me lo mandó IMC, me lo mandó representaciones literarias y artísticas. Y bueno, yo lo mismo que hice con la que yo luego contraté para las guerras, vi lo que ponían como puntos fuertes y como áreas de mejora, y me di cuenta que la trama original del final del Ave Fénix en algunos momentos resultaba un poco monótona, o sea, le faltaba ritmo. Entonces yo me pasé prácticamente un año reescribiendo la que había quedado finalista del Planeta para darle un ritmo que fuera más adecuado a lo que un lector espera, ¿no? A no encontrarse con zonas muy planas, con descripciones demasiado largas. Yo misma me fui poniendo mis no sé cómo decirlo, mis correcciones y la retrabajé entera. Y esa es la que al final conseguí publicar, ¿no? Entonces, ese trabajo que hice a posteriori con el final de la de Fénix, desde el inicio lo tuve presente en Las guerras de Elena y en la tercera novela, que la tengo ya también terminada, ¿no? Entonces, pues sí, yo creo que las he escrito de manera diferente. Espero que mejor. Espero que en cada momento, que cada obra pues vaya subiendo un escaloncito, ¿no? Para que algún día sí que me considere escritora. Y al hilo de lo que comentabas, Elena aquí
mantiene un diario, escribe sus experiencias, y es un poco una forma de catarsis, una forma de purificación, una forma de liberarse un poco de lo que ha pasado durante el día, de volcarse. Para ti, hay escritores para los cuales la escritura puede ser un sufrimiento, y otros para los cuales es una forma de liberarse un poco, pues, de sus miedos, de sus sufrimientos, para ti la escritura es, en cierto modo, ¿te ha servido para eso? A ver, cuando yo terminé de escribir el prólogo, como quien dice, yo noté que estaba curada, entre comillas. Yo había pasado una época muy mala, no dormía bien por las noches, tenía una pena muy grande y no conseguía quitármela de encima. Y tras escribir el prólogo del final del Ave Fénix, eso se me pasó. Entonces, a mí me sirvió realmente como terapia, ¿no? Pero luego el resto de la escritura es que además me da una satisfacción tremenda. O sea, yo cuando escribo disfruto, me lo paso fenomenal. Me meto, bueno, mi hija lo sabe, que yo cuando veo una película soy de la que pego botes, brincos, me preocupo, me meto en el papel de no sé quién, sigo, o sea, soy muy de meterme en las historias, y cuando escribo me pasa lo mismo. Entonces, como lo vivo, me lo paso pipa. O sea, es como estar en una película, yo viendo a los personajes, metiéndome en la cabeza de cada uno, pues, y ahora claro, esta es la mala, esta va a reaccionar así, va a decir esto, va a decir lo otro, tal, no sé qué. Entonces, yo me empiezo, y yo creo que por eso me sale tan largo todo, porque como me meto en la historia y voy así, voy corriendo con la historia, pues claro, al final me va creciendo, pero yo disfruto de una manera brutal. Y además, ahora, por ejemplo, que también he escrito algún relato que me cuestan mucho más que escribir las novelas, aunque parezca mentira, porque el trabajo de concisión me cuesta mucho, pero en los relatos, por ejemplo, me da mucho por escribir de humor. Y es que yo solo me voy riendo conforme los escribo, ¿sabes? O sea, me divierto un montón. ¿Qué? El ermitaño, estaba pensando en el ermitaño. Entonces, pues eso, pues yo disfruto mucho escribiendo. Y yo creo que esa pasión que yo siento cuando escribo, yo creo que se queda reflejada o me gustaría pensar que se queda reflejada en el texto. Tengo que decir que Marta, además, al igual que Antonio, han sido jurados del premio de relato corto histórico de aquí, de esta casa, del Museo Liber. Y sí, en efecto, lo del relato corto muchas veces parece que es más difícil el condensar en poco espacio las ideas, y a menudo sale humorístico, es cierto. Sí, aquí hay grandes escritores de relato corto, por allí sentados por el fondo, sí, y pues los admiro profundamente porque es muy difícil en pocas líneas concretar una historia con su planteamiento, nudo, desenlace, la personalidad de los personajes, y que todo sea breve, es muy complicado. ¿Sí, alguna pregunta? ¿Sí? Dime, compañero. Vas a seguir evolucionando como escritora, por supuesto. Entonces, espero un toque de originalidad en el cierre de la trilogía. ¿Me vas a sorprender? Yo espero que sí. Aquí hay algunas personas que la han leído y a lo mejor lo pueden decir mejor que yo. La tercera no tiene nada que ver con las otras dos, siendo lo mismo, porque para empezar está escrita bueno, lo puedo decir, pues no pasa nada. Claro, explico una cosa. Esta historia empieza en primera persona. El narrador es la propia Lucía. Continúa en tercera persona con un narrador omnisciente, ¿vale? Y termina de nuevo en primera persona. Como realmente la tercera novela viene a contar este trocito, imaginaos, este trocito ha dado para casi 500 páginas, como para haberlo puesto todo en una, imagínate. Bueno, pues como este trocito está escrito en primera persona, cuando yo empecé a escribir la tercera novela, yo la empecé en tercera, por inercia de las guerras de Helena. Había acabado las guerras de Helena y continuaba con la siguiente. Y cuando llevaba como 50 o 60 páginas, yo estaba como incómoda, me chirriaba, no terminaba de verle. Y de pronto, como que dije, pero vamos a ver, ¿tú qué haces escribiendo en tercera persona algo que aquí está narrado en primera persona? Si esos capítulos están en primera persona, tienes que escribirlo en primera persona y cambiar el punto de vista completamente, y la tiene que escribir Lucía. Y a pesar de tener 50 o 60 páginas ya prácticamente terminadas,
empecé desde el principio y la cambié toda. Y cambiar de narrador, Antonio lo sabe bien, no es solamente cambiar la persona, o sea, cambia todo, porque claro, un narrador omnisciente lo sabe todo, mientras que cuando tú cuentas una historia solo sabes lo que ves, lo que te cuentan o lo que tienes referencias de algún tipo, no puedes ver más allá, ¿no? Entonces, para empezar, esa historia está toda entera narrada en primera persona, la época es totalmente distinta, son los 70 y los 80, y bueno, y he querido hacer algo totalmente distinto a lo anterior, pero que cuadrara la historia perfectamente. O sea, yo, como soy así de inconsciente, en mi primera obra me metí en un berenjenal de Muy padre y señor mío al escribir una novela que tiene 2 novelas ríos que salen por ahí, que las piezas tienen que encajar perfectamente, las 2 novelas tienen que encajar en la primera, que no puedo contradecirme, que no puedo cambiar argumentos, que el final ya lo había contado, lo que pasa es que luego hay otro final de sorpresa, digamos. Y claro, era un proyecto muy ambicioso. Lo que pasa es que no me lo planteé en su día así, me ha salido así. Yo sí que creo, no soy una persona complaciente con lo que hace, pero cuando cerré la tercera novela me quedé muy contenta. Y la gente que la está leyendo me está dando muy buena vibración y muy buen feeling. Entonces espero sorprender. Ya. Una pregunta de futuro. Ya te he comentado varias veces que yo ya esto lo cierro con exitazo porque estoy convencido que la tercera parte va a estar a la altura de las otras dos. Pero ¿por dónde vas a ir? ¿Por dónde voy a ir luego? Pues luego tengo una historia en mente que estoy esperando a ver si se serena todo este lío de las guerras de Helena y ya tengo noticias de la tercera novela, porque claro, ahora mismo estoy con las 3 en danza, cada una en una fase editorial, pero con las 3 en danza. Pero yo tengo una historia de una persona que conocí en un hospital y que me contó 4 pinceladas de lo que había pasado y que me pareció una historia sumamente interesante, bonita y difícil. O sea, me impone mucho porque es sobre un lugar que ni conozco, o sea, ahí sí que me va a tocar documentarme mucho, investigar mucho. Yo además, con lo perfeccionista que soy, de que todo tiene que cuadrar, pues me veo que me voy a pasar leyendo sobre la guerra de Bosnia un montón de tiempo, porque ese es el escenario. Y bueno, es un proyecto que me ilusiona y que me gustaría empezar pronto. De hecho, es una risa porque ahora cuando estoy con el carro de Mercadona empiezo a pensar, pues mira, tienes tal libro en casa que te puede servir para lo de Bosnia y tal. O sea, y ya mi mente se está empezando, cuando yo empiezo así, cuando Mercadona a mí me empiezan a venir ideas de, de que tengo que ponerme a tal, es que ya estoy como cogiendo carrerilla, ¿no? Entonces ya me noto, además tengo como el gusanillo ese de los actores que van a salir a la escena, ¿no? Ya me toca, ¿no? Pues eso, cuando yo estoy con el carro y empiezo a pensar esas cosas es que tengo que ponerme. Y tengo ganas. Tengo esa historia, tengo un par de borradores de 2 cosas que esbocé, pero que no sé si algún día las desarrollaré o no. O sea, sí tengo cositas por ahí, pero la que más claro tengo que quiero desarrollar es esa. Veremos si cuando me ponga a estudiar el tema no me echo para atrás y digo, esto es demasiado para mí, ¿sabes? Porque puede ser. ¿Más preguntas? ¿Alguna otra pregunta? Bueno, pues si no hay más intervenciones, voy a recordar las actividades que vamos a tener ahora en un próximo futuro aquí en el Museo Liber. El 19 de febrero tenemos la presentación de El médico hereje, de José Luis Corral, que presentaremos Josep Asensi, como no, y yo mismo. Sí, como es el médico hereje. Lo oigo reír por allí. Lo recomiendo, tanto el libro como el copresentador. Luego, el 5 de marzo, tenemos El general maldito, de Javier Artacho, también una novela muy recomendable.
Y bueno, aún quedan plazas para el viaje cultural a Jordania del 20 de abril al 28 de abril de 2014, pero pocas. Así que el que le interese que espabile, porque creo que quedan 3 ahora mismo, pero vamos, ya veremos si ampliamos. Aún se pueden apuntar al curso que imparto de la crisis de la República Romana, que ha empezado, hay 2 clases ya, pero bueno. El curso de narrativa de Antonio Penedès, que como ya han visto es tremendamente recomendable, no solo por lo que se aprende, sino también por las amistades que se hacen, va a empezar su 9ª edición en marzo. Están los cursos de idiomas, tenemos el de inglés avanzado los miércoles, el de Business English los lunes, inglés para negocios, y el de alemán avanzado los martes. Así que no se puede hacer la República y alemán avanzado el mismo día, lo siento. Es que todo no puede ser. Y luego el ciclo de conferencias de nuestras batallas olvidadas, próximamente damos las fechas porque es que tenemos un poco de lío con los intervinientes, entonces estamos cerrando fechas. Para todo eso pueden informarse en nuestra web, en Facebook, en Twitter o dejando su correo electrónico. Y tenemos un canal nuevo de YouTube donde vamos colgando estas presentaciones y las actividades que vamos haciendo. Les recordamos que somos una fundación sin ánimo de lucro, hay una urna aquí a la salida y que toda ayuda pues, será bien empleada para hacer actividades como esta. Ahora mismo abajo les vamos a servir un vino de honor y también Marta estará encantada de firmar los libros que le traigan y que también pueden adquirir abajo en nuestra librería. Muchas gracias y buenas noches.